Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento frío de la ciudad barría las calles estrechas y bulliciosas, levantando periódicos y alborotando el cabello de los transeúntes. Los letreros de neón de las tiendas parecían bailar en la noche, mientras los coches pasaban apresurados y ruidosos, uno tras otro. En un rincón oscuro, casi olvidado por el mundo, una anciana se apoyaba contra una pared. Su ropa estaba rota y manchada, su rostro marcado por años de cansancio y soledad. Sus manos temblaban levemente mientras ofrecía una taza vacía a los transeúntes, esperando un poco de compasión, un pequeño cambio, cualquier cosa para sobrevivir un día más. A pocos metros, un coche de lujo aminoró la marcha. Dentro, un hombre de unos 30 años, elegante y seguro de sí mismo, observaba la calle con una mirada calculadora y vacía. Era Jonathan Carter, un multimillonario conocido por sus audaces inversiones y su espectacular éxito, pero tras esa máscara de confianza se escondía un profundo vacío emocional. Era rico, poderoso, respetado, pero algo, o mejor dicho, alguien, siempre había faltado en su vida. Cuando sus ojos se encontraron con los de la mendiga, un escalofrío lo recorrió. Había algo en esa mirada, una inexplicable familiaridad, como un eco del pasado. El tiempo pareció detenerse. Jonathan salió del coche, cada paso resonaba en el pavimento mojado. La multitud a su alrededor se apartó instintivamente, presintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Eres mi madre?, preguntó con la voz quebrada por la emoción y la incredulidad. La mujer parpadeó, intentando comprender. ¿Era una cruel jugada del destino, o el destino finalmente había regresado para reparar años de separación? Los recuerdos de un hijo que había perdido, de un niño al que nunca había dejado de amar, resurgieron, inundando su corazón de dolor y alegría. El mundo a su alrededor parecía desaparecer. Las luces de la ciudad, el ruido de los coches, los transeúntes apresurados, todo era solo un fondo borroso para este momento único, el improbable encuentro entre una madre olvidada por el tiempo y su hijo convertido en multimillonario. Esa noche, ninguno de los dos sabía que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Y que esta simple palabra, mi madre, sería el comienzo de una historia de amor, reconciliación y secretos revelados, más profunda y conmovedora que cualquier cosa que jamás hubieran imaginado. Jonathan Carter cerró suavemente la puerta de su lujoso coche, con el corazón latiendo más rápido de lo esperado. No dejaba de mirar a la mendiga, con el rostro marcado por las dificultades de la vida, y una extraña sensación de pertenencia lo invadió. Cada arruga, cada cicatriz en sus manos y rostro parecía contarle una historia que conocía, sin haberla oído jamás. La mujer, sentada en la acera, lo miró con recelo. ¿Cuántos años hacía que nadie la llamaba mamá? Demasiado. Su instinto le decía que ese hombre no era un impostor, pero su mente se negaba a creerlo. Jonathan, ¿eres tú?, murmuró finalmente, con la voz temblorosa y ahogada por la emoción. Él asintió, incapaz de hablar durante un largo rato. Sus manos, acostumbradas a sostener contratos y teléfonos, temblaron ligeramente al arrodillarse ante ella. Sí, soy yo, mamá. Te he estado buscando todos estos años. Nunca he dejado de pensar en ti. A su alrededor, la vida de la ciudad continuaba. Los transeúntes los miraban con curiosidad, algunos conmocionados, otros conmovidos por la escena. Pero Jonathan y su madre no vieron nada más. Lo único que importaba era este momento, esta conexión finalmente redescubierta. Ella le tendió las manos temblorosas y él las tomó con suavidad. Las lágrimas comenzaron a correr por sus rostros, una mezcla de dolor, alivio e intensa felicidad. Jonathan sintió una calidez que nunca había conocido a pesar de toda su riqueza, el amor de una madre, finalmente redescubierto. No. No puedo creer que realmente seas tú, susurró, apretando las manos. Yo tampoco, mamá, pero te prometo que nunca te defraudaré. Nunca más. En este callejón frío y abandonado, dos vidas separadas finalmente convergieron. No fue solo un encuentro casual. Fue el comienzo de un nuevo capítulo,
una vida donde el amor, la reconciliación y la verdad lo cambiarían todo. Tras ese primer momento abrumador, Jonathan ayudó a su madre a ponerse de pie. Tenía las piernas débiles, acostumbradas a la dureza de las calles, y se aferró a él como si temiera que el suelo desapareciera bajo sus pies. Para ella, cada adoquín era un cruel recordatorio de años perdidos, noches frías y comidas perdidas. Jonathan abrió la puerta de su coche y la ayudó a subir al asiento trasero. El contraste era impactante. Miró a su alrededor con una mezcla de miedo y asombro. Los asientos de cuero, la sutil fragancia que inundaba la cabina, los controles electrónicos y las pantallas integradas, todo parecía irreal. Era un mundo en el que nunca imaginó poder entrar, y sin embargo, allí estaba. Mamá, quiero enseñarte algo. Pero debes saber que todo lo que ves, todo lo que tengo, no es nada comparado contigo. Su voz era suave, casi temblorosa. Bajó la mirada, conmovida, pero incapaz de responder. Los recuerdos del pasado se mezclaban con la incredulidad. ¿Cómo podía creer que ese hombre elegante y poderoso era su hijo? ¿Cómo podía aceptar que ese mismo niño que había perdido, al que creía muerto, hubiera crecido en un mundo completamente diferente al suyo? Condujeron por la ciudad iluminada, y cada cartel, cada luz brillante, parecía contar una historia de éxito y poder, historias que Jonathan compartía con el mundo, pero que, hasta entonces, siempre le habían parecido vacías. De repente, se dio cuenta de que nada tenía sentido sin su madre a su lado. Al llegar a su inmenso apartamento, ubicado en uno de los barrios más prestigiosos, se detuvo, intimidada por el tamaño del lugar. Las enormes puertas, las relucientes lámparas de araña y los lujosos muebles eran casi abrumadores. Jonathan la tomó de la mano con delicadeza y la condujo adentro. «Bienvenida, a casa, mamá». Permaneció en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y asombro, y una sonrisa frágil pero sincera se dibujó en su rostro. Por primera vez en años, se sintió en casa, amada y protegida. En ese preciso instante, Jonathan comprendió que la verdadera riqueza no residía en coches, apartamentos ni cuentas bancarias. La verdadera riqueza era su madre, finalmente encontrada. Y sabía, en el fondo, que los próximos días estarían llenos de revelaciones, desafíos, y un amor que ninguna fortuna podría comprar. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura y tensión. Para Jonathan, cada momento con su madre fue un descubrimiento, el sonido de su voz, el aroma de su hogar de infancia que nunca había podido compartir, sus consejos, sus gestos sencillos pero sabios. Para ella, fue un reencuentro con un mundo en el que nunca imaginó entrar, pero que ahora pertenecía a su hijo. Una tarde, sentados en la amplia y luminosa sala de estar, Jonathan puso una mano sobre la de su madre. «Mamá, hay algo que necesito mostrarte. Algo que aún no sabes de mí». Ella levantó la vista, intrigada pero un poco preocupada. «¿Qué pasa, Tommy?» Dudó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Luego abrió un cajón y sacó un fajo de cartas amarillentas, escritas a mano y que ella reconocería en cualquier lugar. «Estas cartas, me las escribiste cuando era pequeño. Las he guardado todos estos años». La mendiga, ahora sentada en un cómodo sillón, tomó las cartas con manos temblorosas. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Cada palabra, cada dibujo infantil, cada esperanza, cada oración, todo había sido preservado por Jonathan. Nunca creyó que él recordara, que hubiera conservado estos fragmentos de ella y de su pasado. «¿Te quedaste con todo eso?», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «Pero, ¿por qué?». «Porque siempre supe que aún existías en algún lugar. Porque nunca dejé de amarte. Incluso cuando estaba perdida, incluso cuando me sentía sola, tenía esas cartas. Me recordaban de dónde venía, y quién eras». Se hizo el silencio, lleno de emociones inexpresables. El dolor de los años perdidos, la alegría del reencuentro y el peso de los secretos no contados flotaban en la habitación como una densa nube. Entonces susurró: «Sabes, tomé decisiones, para protegerte. Pensé que te perdería si me quedaba en tu vida.
Pero ahora entiendo que todo este tiempo, lo supiste. Jonathan sintió una oleada de emoción. Mamá, nada de lo que hayas hecho podrá borrar nuestro amor. Recuperaremos el tiempo perdido. Te prometo que nunca volverás a estar sola. Por primera vez en años, sonrió abiertamente, con los ojos brillantes. Sus manos estaban entrelazadas, y por primera vez, el pasado pareció desvanecerse finalmente ante la fuerza de su reencuentro. Pero en las sombras, en un rincón de la sala de estar, un secreto aún más profundo esperaba ser descubierto, un secreto que revolucionaría sus vidas y pondría a prueba el amor que creían inquebrantable. Unos días después, Jonathan decidió que era hora de mostrarle a su madre otra faceta de su vida, una que ella desconocía y que explicaba en parte su meteórico ascenso al éxito. La llevó a su despacho privado, un espacio amplio y moderno lleno de pantallas, archivos y objetos que le recordaban su trayectoria empresarial. Mamá, hay algo que necesitas saber, dijo Jonathan, llevándola a un armario cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa, marcada con el emblema de su primera empresa. Esto es lo que he construido desde que dejé nuestro pueblo. Pero por algo tuve que irme. Ella frunció el ceño, intrigada y un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Jonathan respiró hondo. Cuando era adolescente, descubrí que algunas personas a mi alrededor no querían que triunfara. Había amenazas, conspiraciones, y tuve que aprender a protegerme. Todo lo que he logrado también se debe a esos desafíos. Pero nunca he olvidado mis raíces. Nunca. La madre de Jonathan sintió un profundo dolor. Siempre había querido proteger a su hijo, pero no sabía que los peligros lo habían perseguido y que Jonathan había tenido que luchar solo contra fuerzas poderosas. Tommy, ¿por qué no me dijiste nada? Porque quería que estuvieras a salvo, mamá. Quería que fueras libre para vivir tu vida sin preocuparte por los problemas que he tenido que afrontar. Pero ahora, todo cambia. Te quiero a mi lado, para compartirlo todo, para que finalmente puedas saber la verdad. Sintió una oleada de emoción que la invadió. Años de lucha, soledad y arrepentimiento se mezclaron con orgullo y amor. Creía que su hijo había crecido solo y vulnerable, pero se había convertido en un hombre más fuerte y sabio de lo que jamás había imaginado. Jonathan abrió el expediente y le mostró fotos, contratos y documentos confidenciales. Había frustrado conspiraciones, salvado su empresa de intentos de sabotaje e invertido en proyectos audaces que transformaron su fortuna. Cada éxito estuvo marcado por su determinación y resiliencia, cualidades que creía haber heredado de su madre. Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Aunque estabas lejos, aunque el destino nos separó, tu amor me guió. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Tommy, nunca dudé de ti. Sabía que tenías una fuerza interior que nada podría romper. Pero ahora entiendo que eres mucho más de lo que jamás imaginé. Sus manos se encontraron de nuevo y, por primera vez, sintieron que su doloroso pasado finalmente podría convertirse en un puente hacia un futuro brillante. Pero mientras sonreían y compartían este momento de verdad, un ruido inesperado afuera los sobresaltó. Un hombre misterioso, vestido con un traje oscuro y con una mirada decidida, observaba la casa desde la calle. Jonathan frunció el ceño. Mamá, creo que algunas batallas aún no han terminado. Y en ese momento, comprendió que el reencuentro con su madre, por milagroso que fuera, desencadenaría acontecimientos aún mayores, más peligrosos, y tal vez revelaría secretos que no estaban preparados para afrontar. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. La imagen del hombre misterioso vigilando la casa no dejaba de repetirse en su mente. Sus instintos, agudizados por años de lucha en el mundo de los negocios y la alta sociedad, le gritaban que no era casualidad. Alguien quería acercarse a él y a su madre. Temprano esa mañana, Jonathan decidió tomar cartas en el asunto. Instalaba cámaras adicionales en la propiedad y contrataba a un guardia de seguridad discreto pero eficaz. Su madre, sentada en la sala, lo observaba con ansiedad. Tommy, ¿por qué todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Mamá, hay gente que no quiere que sea feliz. Y ahora que estás conmigo, tú también estás en peligro.
No puedo dejarte sola. Ella puso su mano sobre la de él. Sé que eres fuerte, pero estoy aquí ahora. Y quiero ayudarte, aunque no sepa cómo. Apenas pronunció estas palabras cuando Jonathan recibió un mensaje cifrado en su teléfono del trabajo. No se suponía que la encontraras. La próxima vez será demasiado tarde. Su corazón se aceleró. El misterioso hombre no estaba solo, formaba parte de una red que lo había seguido durante mucho tiempo. Jonathan sabía que este enfrentamiento no sería fácil. Tenía que proteger a su madre mientras frustraba estas conspiraciones, pero sobre todo, debía permanecer invisible para sus enemigos. Unas horas después, un desconocido llamó a la puerta. Jonathan, previendo una trampa, se preparó. La puerta se abrió lentamente y un repartidor aparentemente inocente le entregó un paquete. Jonathan lo inspeccionó con recelo y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró un sencillo marco de fotos con una foto suya de niño, con su madre. Un escalofrío le recorrió la espalda. El mensaje era claro, alguien lo sabía todo sobre su pasado. Ya no era solo una cuestión de riqueza o poder. Era personal. Miró a su madre, cuyos ojos reflejaban miedo, pero también una renovada determinación. Mamá, nos han estado persiguiendo desde el principio. Pero no dejaré que nadie te haga daño. Lucharemos juntos contra esto. Y por primera vez desde su milagroso reencuentro, comprendieron que su reencuentro no era solo un momento de felicidad, sino el comienzo de una batalla que pondría a prueba su amor, su coraje y su voluntad de proteger lo que más apreciaban el uno del otro. En las sombras de la ciudad, sus enemigos observaban impacientes. El juego acababa de comenzar. Jonathan sabía que no podía afrontar esta amenaza solo. Decidió revelarle a su madre parte de su antigua red de aliados, personas de confianza que lo habían apoyado en sus batallas pasadas y que comprendían la magnitud del peligro. Mamá, es hora de que conozcas a algunas personas. Nos ayudarán a mantenernos a salvo y a entender quién nos persigue. Ella asintió, aunque preocupada. Confío en ti, Tommy, pero también quiero aprender a defenderme. No puedo quedarme pasiva. Su primer encuentro tuvo lugar en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Allí, Jonathan se reunió con Ethan, ex guardia de seguridad y fiel amigo, y Claire, abogada especializada en la protección de altos ejecutivos y en investigaciones delicadas. Escucharon atentamente mientras Jonathan explicaba la situación. No sabemos exactamente quiénes son, pero son metódicos y peligrosos, explicó Ethan. Que llevan mucho tiempo siguiéndote. Es posible que algunos se hayan infiltrado en tu círculo. Claire añadió, debemos proceder con cautela. Cualquier movimiento repentino podría provocar una reacción. Jonathan, eres poderoso, pero incluso los ricos e inteligentes tienen enemigos. Y ahora tu madre está involucrada. La madre de Jonathan, aunque intimidada, no mostró miedo. No me quedaré de brazos cruzados mientras mi hijo lucha. Quiero aprender. Quiero ayudar. Ethan sonrió levemente, ese es exactamente el tipo de coraje que necesitamos. En los días siguientes, Jonathan y su madre comenzaron un entrenamiento discreto, vigilancia, estrategias de autoprotección y análisis de comportamiento sospechoso en su propiedad. Cada lección los acercó más, forjando un vínculo que trascendió una simple relación familiar. Entonces, una noche, una alerta en las cámaras de seguridad les llamó la atención. Un vehículo desconocido circulaba lentamente alrededor de la casa, observando atentamente el lugar. Jonathan y su madre estaban uno al lado del otro, listos para actuar. Mamá, ¿estás lista? Preguntó Jonathan. Ella asintió, decidida. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por ti. Sabían que se enfrentaban a un enemigo invisible pero tangible. Y esa noche, por primera vez desde que se conocieron, se enfrentarían juntos a una amenaza real. En la oscuridad, el misterioso vehículo desapareció de repente, pero el mensaje era claro, el juego apenas comenzaba, y esta batalla pondría a prueba su coraje, su inteligencia, y el amor que los unía más que nada. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. Jonathan y su madre,
ahora entrenados y vigilantes, sabían que su enemigo no permanecería en las sombras por mucho tiempo. Pero ninguna pista concreta les permitía saber quién orquestaría el siguiente ataque. Una noche, mientras una ligera lluvia caía sobre la ciudad, Jonathan recibió un mensaje cifrado en su teléfono seguro: si te importa, encuéntrame esta noche. A solas. Con el corazón latiéndole con fuerza, miró a su madre, quien no dudó en decir nada. Mamá, tienes que quedarte aquí. Iré, solo. Ella le puso la mano en el brazo. Tommy, sé que eres fuerte, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que afrontar juntos lo que viene. Él suspiró, admirando su determinación, y asintió. Muy bien. Pero mantén la cautela, pase lo que pase. Jonathan fue a la dirección indicada, un viejo edificio industrial abandonado, iluminado solo por las luces parpadeantes de la calle. Dentro, una figura familiar emergió de las sombras. Jonathan Carter, finalmente nos reuniremos en persona, dijo una voz gélida. Jonathan retrocedió un poco y reconoció el rostro de Richard Alston, un ex socio traicionado y expulsado de su primera empresa años atrás. Alston albergaba un profundo rencor y parecía haber tejido una red para vengarse. Richard, no entiendo por qué has llegado a esto, dijo Jonathan con calma. Alston se burló. Entiende esto, Jonathan. Todo lo que tienes. Debería haberlo tenido yo. Y ahora que tu madre está involucrada, voy a asegurarme de que pierdas todo lo que te importa. Jonathan sintió que una ira fría crecía en su interior. Estás atacando a gente inocente para ajustar cuentas. No va a quedar así. Alston sonrió con crueldad. Ahí es precisamente donde te equivocas. Ella no es inocente, Jonathan. Todo lo que tienes, es gracias a ella. Tiene secretos que te ha ocultado, y esta noche voy a revelarlos. Jonathan retrocedió sorprendido. ¿Qué secretos? Alston ampliamente levantó un expediente sellado, cuya etiqueta llevaba el nombre de la madre de Jonathan. Todo lo que creías saber sobre tu madre está incompleto. Prepárate para descubrir la verdad, y para arrepentirte de cada paso que has dado hasta ahora. Mientras Alston se desvanecía en las sombras, Jonathan comprendió que la batalla no sería solo física, sino también psicológica. Los cimientos de su relación podrían tambalearse. Y sabía que debía proteger a su madre, no solo del peligro externo, sino también de las revelaciones que amenazaban con cambiar su mundo para siempre. De vuelta a la seguridad de su hogar, Jonathan dejó el expediente sobre la gran mesa de la sala. Su madre, pálida pero decidida, se sentó frente a él. Con manos temblorosas, observaba el expediente con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Tommy, ¿qué hay en este archivo?», preguntó suavemente. Jonathan abrió lentamente el archivo y sacó documentos, fotos y cartas antiguas. Cada página parecía llenar el aire a su alrededor con una tensión insoportable. Las revelaciones fueron instantáneas y devastadoras. Su madre descubrió que, en su juventud, se había visto arrastrada sin querer a una red de personas influyentes, entre ellas Richard Alston. Intentó proteger a Jonathan distanciándose y ocultándolo de ese mundo peligroso, sacrificando su propia seguridad y felicidad. Las cartas que ella había escrito, y que él había conservado, eran su único medio para mantener la conexión entre ellos. Jonathan sintió un nudo en el corazón. Todo lo que creía saber sobre su madre y su propia infancia adquirió una nueva dimensión. «Mamá, todo lo que hiciste, ahora entiendo por qué tuviste que irte». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Tommy, nunca quise que sufrieras. Pensé que alejarte era la única manera de protegerte. Pero no sabía que te dejaría solo, y vulnerable ante alguien como Alston». Jonathan la tomó de las manos. «Mamá, todo lo que has hecho, me ha hecho más fuerte. Y ahora, vamos a enfrentarnos juntos a Alston. Nunca más podrá separarnos». En el expediente, también descubrieron documentos que demostraban que Alston había traicionado a varios socios y manipulado situaciones para enriquecerse, siempre buscando perjudicar a quienes se le oponían. Jonathan comprendió que su futura victoria no solo sería para él,
sino que pondría fin a años de manipulación y venganza. El rostro de su madre se endureció. Entonces no nos rendiremos. Lo enfrentaremos. Jonathan asintió. Sí. Juntos. Hemos perdido el tiempo, pero a partir de hoy, nada ni nadie podrá separarnos. Esa noche, madre e hijo prepararon su estrategia. El enemigo, antes invisible, por fin tenía rostro, y con ese rostro surgió un plan. Pero Jonathan sabía que para derrotar a Alston, tendrían que combinar su inteligencia, su valentía, y el amor que los había unido durante tanto tiempo. Y en las sombras, Alston, seguro de sí mismo, observaba desde la distancia, convencido de que su venganza estaba cerca. Pero no sabía que el vínculo entre Jonathan y su madre era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Jonathan y su madre habían pasado la noche ideando su plan. Cada detalle importaba. Alston era astuto, metódico y estaba dispuesto a todo para lograr su objetivo. Pero ahora tenían algo que Alston jamás podría haber previsto: su vínculo, su determinación y la verdad que guardaban sobre su pasado. A la mañana siguiente, Jonathan llamó a Ethan y Claire. Juntos analizaron los documentos y las pruebas del expediente, identificando puntos débiles en la red de Alston. Vamos a atacarlo donde menos se lo espera, explicó Jonathan. Necesitamos usar su arrogancia en su contra. Su madre, firme y centrada, intervino: ¿y yo qué? Puedo ayudar a desestabilizar a sus aliados desde dentro. Conozco a algunos de sus antiguos contactos, a quienes traicionó. Podrían darnos información crucial. Ethan sonrió: ese es exactamente el tipo de estrategia que nunca ve venir. Su plan tomó forma. Jonathan atraería a Alston a una trampa usando información falsa sobre una importante inversión, mientras su madre y Claire trabajaban para infiltrarse entre sus aliados y recuperar evidencia incriminatoria de sus manipulaciones pasadas. Los días siguientes fueron tensos. Cada movimiento, cada llamada, cada reunión debía calcularse meticulosamente. Jonathan y su madre trabajaron incansablemente, fortaleciendo su vínculo y confianza mutua. El miedo que habían sentido antes se transformaba en valentía y estrategia. Entonces llegó el momento crucial. Alston picó el anzuelo y se presentó en el lugar elegido por Jonathan, pensando que podría manipular la situación a su favor. Pero lo que no sabía era que Ethan y Claire vigilaban y grababan cada paso que daba, y que la madre de Jonathan ya había desbaratado a sus contactos más confiables, sembrando la confusión en su red. Jonathan entró en la habitación con calma y determinación. Alston, se acabó. Tus planes, tus manipulaciones, todo quedará al descubierto. Ya no podrás hacerle daño a nadie. Alston se burló con arrogancia. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Sí, porque esta vez no solo tienes un oponente. Tienes una madre que nunca se ha rendido y un hijo que ha aprendido a luchar. Juntos, somos invencibles. El rostro de Alston se congeló al comprender la magnitud de la situación. La evidencia acumulada, los testimonios recuperados y la inquebrantable unidad de Jonathan y su madre habían cambiado las reglas del juego. Alston ya no era el atacante invisible. Ahora era vulnerable. Este enfrentamiento marcó el punto de inflexión definitivo. La batalla aún no había terminado, pero Jonathan y su madre habían tomado el control, demostrando que la valentía, el amor y la verdad podían superar cualquier amenaza. El enfrentamiento final dejó a Alston indefenso e impotente. Jonathan y su madre, gracias a su meticuloso plan y su inquebrantable valentía, habían expuesto todas sus manipulaciones, documentos comprometedores, testimonios de antiguos aliados traicionados y pruebas de sus conspiraciones contra Jonathan. Claire y Ethan alertaron a las autoridades, y Alston fue arrestado por fraude, intento de intimidación y conspiración. Su red se desmoronó, incapaz de apoyar a un líder ahora desacreditado. Ese día, Jonathan y su madre finalmente pudieron respirar aliviados, pues la tensión de los últimos meses se disipaba gradualmente. De vuelta a casa, en la paz y la tranquilidad restauradas, Jonathan abrazó a su madre. Lo logramos, juntos. ¿Lo ves, mamá? Ya nada puede separarnos. Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Tommy,
Te has convertido en un hombre increíble. Pero lo que hemos logrado juntos, es aún más grande. Hemos superado no solo a enemigos externos, sino también las heridas del pasado. Fue un momento de pura reconciliación. Madre e hijo, unidos por la sangre y ahora por la dura experiencia que habían vivido juntos, sabían que ningún obstáculo, ninguna traición, podría romper su vínculo. En los días siguientes, comenzaron a reconstruir por completo su relación. Jonathan le mostró a su madre el mundo que había construido, pero esta vez, ella no era solo una espectadora, sino una compañera. Juntos, decidieron invertir en proyectos que ayudaran a otros, especialmente a niños y familias separados por circunstancias difíciles. La riqueza y el poder de Jonathan adquirieron un nuevo significado. Ya no eran solo para él, sino para proteger a sus seres queridos y ofrecer una oportunidad a quienes, como su madre, habían sufrido injusticia, soledad o abandono. Una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el balcón del apartamento, su madre le puso la mano en el hombro a Jonathan. Tommy. Nunca pensé que volvería a vivir este día. Y sin embargo, aquí estamos. Juntos. Jonathan sonrió, abrazando a su madre con fuerza. Sí, mamá. Juntos, siempre. Y en ese abrazo silencioso, las cicatrices del pasado se transformaron en fuerza, el dolor en amor, y el reencuentro milagroso se convirtió en el punto de partida de una nueva vida, más rica, más hermosa y más significativa de lo que pudieran haber imaginado. Así, la mendiga olvidada del pasado se reencontró con su hijo, ahora multimillonario, y su historia se convirtió en una leyenda de coraje, resiliencia y el amor indestructible de una madre y su hijo.